Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 6, el verso 13. Libro de Hebreos, el capítulo 6, el verso número 13. Amén. Amén. Dice así su bendita y gloriosa palabra. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Amén. Muy bien, hermanos. Pueden sentarse y vamos a continuar escuchando la cinta de Hebreos capítulo 6, la parte 3. Amén. Sí. For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he swore by himself. God swore by himself, because he could not swear by anyone greater. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo porque él no podía jurar por nadie mayor. Now we want to go back, let's get to Galatians just a few moments. Turn back to the book of Galatians and get Galatians 3:16, and we'll read here just a moment of what he swore by. Ahora queremos retroceder. Vamos a Gálatas por unos momentos. Abran en el libro de Gálatas y vayan a Gálatas 3:16 y leeremos aquí por un momento qué fue por lo que él juró. Now to Abraham and his seed were the promise made. He said not, and to seed as of many, but as of one, to the seed which is Christ. Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a la simiente, la cual es Cristo. Now you'll notice reading that close as you read. To Abraham and his seed, singular, were the promises, plural, made. Ahora, si ustedes se fijan, leyendo eso ahora detenidamente, mientras leen, a Abraham y a su simiente, singular, fueron las promesas, plural, hechas. Abraham and his seed. Now the seed of Abraham was one, which was Christ, and prefigure Isaac. But Abraham had many children. A Abraham y a su simiente. Ahora, la simiente de Abraham era una, la cual era Cristo. En figura previa, Isaac. Pero Abraham tuvo muchos hijos. He had one before he had Isaac, which was showing the slipping up of the unbelief of Sarah, who wanted Hannah to bring the child, thinking that she was too old, and God would bypass and make some other way from the way that he had promised to do it. But God keeps his promise. No matter how unreasonable it may seem, God's obligated to his promise. Él tuvo uno antes que tuviera Isaac, que mostró la falla por la incredulidad de Sara, quien quiso que Ana trajera el hijo, pensando que ella estaba muy anciana y queriendo que Dios pasara eso por alto y lo hiciera de alguna manera diferente a como él ya había prometido que lo haría. Pero Dios cumple su promesa. No importa cuán poco razonable parezca, Dios está obligado a su promesa. And Sarah thought that maybe she could have Hannah, or Hagar rather, her maid, to give birth to a baby through Abraham, and she would take it. That became Ishmael, which was a thorn in the flesh from then until now. Still a thorn in the flesh. Now there come the Arabs, and they've always been that way. Y Sara pensó que tal vez ella pudiera permitir a Ana, o a Agar, quise decir, su criada, para que diera luz al bebé por medio de Abraham, y ella lo tomaría. Y ese llegó a ser Ismael, el cual fue un aguijón en la carne desde entonces hasta hoy. Aún es un aguijón en la carne, pues de allí vienen los árabes.
Y ellos siempre han sido de esa manera. Now, any time that you disbelieve the naked Word of God and adopt some other way, it'll be a thorn in your flesh from there on. You take just what God said. If He said it, that's just what He means. Oh, blessed be His name. Ahora, cada vez que usted descree la palabra de Dios al desnudo y adopta alguna otra manera, de allí en adelante eso le será un aguijón en la carne. Usted solo tome lo que Dios ha dicho. Si Él lo dijo, eso es justamente lo que Él quiere decir. Oh, bendito sea su nombre. Just take His word. No matter what tries to bypass, say, well, it really doesn't mean that. It means just what it said. When God makes a promise. Solamente tome su palabra. No importa cualquier cosa que quiera desviarla diciendo, bueno, ella realmente no quiere decir eso. Ella quiere decir exactamente lo que dice. Cuando Dios hace una promesa. Now, if we'll notice closely, Abraham and his seed were the promises. One was the seed, singular, and the other was promises. There's more than one promise and more than one person that's included in the seed of Abraham. Ahora, si prestamos atención, a Abraham y a su simiente fueron las promesas. Una era la simiente singular y la otra eran promesas. Hay más de una promesa y más de una persona incluida en la simiente de Abraham. See, there's one seed, but many people out this seed. See, there were not just Abraham alone or to Isaac alone, but it was to all the seed of Abraham. The promises was made to each and every individual seed of that seed. You get it? ¿Ven? Hay una simiente, pero mucha gente de esta simiente. ¿Ven? Ellas no solo eran para Abraham o solo para Isaac, sino fueron para toda la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a cada simiente individual de esa simiente. ¿Lo captan? Therefore, we being dead in Christ, according to the Scriptures, we take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Por tanto, nosotros estando muertos en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Not by joining church or forming of the dead articles or so forth, but by being born of the Spirit of Christ. We are Abraham's seed and are joint heirs with Him in the kingdom. No es por unirnos a la iglesia o por formar artículos muertos o todo eso, sino por haber nacido del Espíritu de Cristo. Nosotros somos simiente de Abraham y coherederos con Él en el reino. Then we go on to read then, just a little further now. God making an oath, now the 17th verse of the 6th chapter, wherein God willing more abundantly, God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of His counsel, confirmed it with an oath. Entonces, seguimos ahora leyendo un poquito más. Dios haciendo un pacto. Ahora el versículo 17 del capítulo 6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oh, let's just rest now a few minutes. God more willing, not that He had to, but to make this a sure thing. Now we've already found that God became flesh, dwelt among us. How did He manifest Himself towards the world? Oh, descansemos ahora por unos momentos. Queriendo Dios, no que tenía que hacerlo, pero para hacer de esto algo seguro. Ahora, ya estamos enterados que Dios llegó a ser carne, habitó entre nosotros.
la manera en que él se manifestó al mundo. When he found the woman in adultery, he said, I don't condemn you. Go sin no more. When he found the sick, he acted just the way you'd have to act. For he was God, and he healed the sick. He raised the dead. He forgave the sins. No matter how big was and how many and how backslidden, he forgave them anyhow if they were willing to come and ask. Cuando él encontró a la mujer en adulterio, dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando encontró al enfermo, él se portó exactamente de la manera como tenía que portarse, porque él era Dios, y él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, él perdonó los pecados. No importaba cómo estaban, ni cuántos, ni los recaídos. Él de todas maneras los perdonó, si estaban dispuestos a venir y pedir. Now, notice, if God acted any one time on a certain circumstance, and if that same circumstance arise again, he's got to act the second time like he did the first time, or he's unjust. Ahora, fíjense, si Dios procedió alguna vez de una cierta circunstancia, y si esa misma circunstancia se presenta otra vez, Él tiene que proceder la segunda vez como lo hizo la primera vez, o Él sería injusto. ¿Ven? No matter how bad you are in sin, how stupid you may become, he's got to act to you like he did that fallen woman, or he acted wrong there. No importa cuán metido esté usted en pecado, cuánto se rebaje usted, Él tiene que proceder con usted como lo hizo con esa mujer caída, o Él procedió erradamente allá. God's behavior is his person, and what he is in his behavior declares his person. And that's the way you are. And your behavior of life tells what you are. La conducta de Dios es su persona, y lo que Él es en su conducta declara su persona, y de esa manera es con usted. En la conducta de su vida se declara lo que usted es. As we went through a lesson or two ago, the Methodist people wanted to declare, when you shout, you got it. The Pentecostal says when you spoke with tongues, you got it. The Shakers said when you shake, you got it. The Pennsylvania Shakers. Como tuvimos y estudiamos una o dos lecciones atrás, el pueblo metodista quiso declarar, cuando usted grita, usted lo recibe. Los pentecostales dicen, cuando usted habló en lenguas, usted lo recibió. El que tiembla dijo, cuando usted tembló, usted lo recibió. Los cuaqueros de Pensilvania. And we find out that they're all wrong. Your life declares it. Your person declares what you are. A man is known by his works. And whatever your life is, Y nos damos cuenta que todos están errados. La vida suya es la que lo declara. Su persona declara lo que usted es. Un hombre es conocido por sus obras y lo que su vida es. you've heard. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? Amén. Eso que deberíamos de gritar, ¿no? Dice así: por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Ahora dice, la promesa no solo fue hecha a Abraham, sino ¿a quién? A su simiente. Amén. Amén. ¿Y cuándo se es simiente de Abraham? Cuando se ha nacido del Espíritu de Cristo. Ahora solo puede nacer de nuevo el que estuvo escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Amén. Gracias. Entonces, para Dios asegurarse de eso, ¿qué hizo Dios? Le hizo la promesa a Abraham, no solo a él, sino ¿quién? A su simiente, a los que iban a nacer del Espíritu de Cristo. ¿Y qué hizo Dios para asegurarlo? Se los juro que así será. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. No habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo,
de que Él cumpliría su Gracias. promesa. Amén. Gracias. ¿Cuál promesa? La que le hizo a Abraham y a su simiente. Amén. Es una maravilla, pero es que miren, está bien escuchar las cintas, pero usted debe detenerse. Amén. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es el alimento que nos trae? ¿Sí está bien? Amén. Muy bien, hermano. Bueno, yo les pido hoy creo que hoy me toca terminar el tema porque no lo puedo dejar en la mitad. Entonces, si me paso un poquito de tiempo, les pido me disculpen. ¿Sí estamos? Amén. ¿Sí estamos? ¿Alguien tiene afán? No. Bueno, si no tiene afán, entonces... Ahora, los antiguos de pronto ya conocen de esto, pero estoy lidiando ahorita con la gente que es nueva. Amén. 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 Eso. Vamos a colocarnos en nuestros pies. Y vamos a ver, hermanos. Eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, Nuevo Testamento. Eso está por ahí antes de Apocalipsis, amén. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 12. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 12. Lo leo, ¿no? Dice así su palabra. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias a ti en esta mañana por darnos la oportunidad de leer esta tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos tú vengas y nos la reveles. Porque de nada sirve leer tu palabra, de nada sirve escuchar las cintas, de nada sirve, oh Dios, reunirnos si tú no nos regalas esa fe, esa revelación, para que la palabra sea entendida y entre a lo profundo de nuestro ser, allí al cuarto de máquinas, como semilla, para que germine allí y pueda producir el 100%. Estamos aquí en esta mañana, Señor, implorando por tu presencia, por tu gracia y misericordia, en el poderoso nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos ven. Amén. A nuestro amado y precioso pastor, hermano Joel David, allí en Caguazú, en la República del Paraguay. Él está compartiendo con nosotros. Ustedes miran el grupo Que No Era Muerte. Ahora, el grupo Que No Era Muerte no es una denominación, se llama el grupo Que No Era Muerte para poder haber podido montar la página, ¿no? Fue por eso. ¿Y por qué el grupo Que No Era Muerte? Porque es bíblico. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Amén. Amén. Hay la gran mayoría de la parte de la novia está durmiendo, pero algunos estaremos vivos en el momento de la transformación. Amén. A eso es que nos referimos. No es un título de una organización denominada, no, para nada. ¿Sí está bien? Entonces él está participando con nosotros, está compartiendo lo que Dios le ha dado de la palabra. Es una maravilla, amén. Yo no sé si ustedes lo han visto ya ahí en el... Muy bien. A todos los hermanos, los que están en Francia, los que están en España, los que están en diferentes lugares del mundo, que el Señor los bendiga a todos. Amén. Los que están presentes, bienvenidos. Amén. Los que tienen por costumbre quedarse en casa, que Dios los bendiga y que Dios los ayude. Amén. Entendemos muchas veces la situación en que está el país. ¿Sí está bien? Sí hay desórdenes. Amén. Pero quiero decir, la persecución no es contra el cristianismo. Entonces son todos, que el Señor los bendiga a todos. Amén. ¿Sí está bien? Muy bien. Estamos viendo, o entrando más bien,
en la mente de Elohim. ¿Cómo me gustaría a mí que todo el mundo escuchara esto? ¿Cómo me gustaría a mí que cada uno pudiera compartir esto en vivo? Y llegar a su casa y hablarle a alguien y decirle, quiero compartir esto con usted. Amén. Quizá usted no lo conozca, pero que la gente conozca al menos quién es Dios. Amén. Amén. Entonces miramos, el primer tema fue la novia en la mente de Elohim. Amén. El segundo tema fue Elohim, el gran diamante. Ahora, Elohim es el Señor, ¿no? Amén. Elohim era antes de ser Dios, Amén. porque no había todavía quien lo adorara. Por eso estamos mirando antes del principio. Luego, el domingo que pasó, miramos cuando Elohim creó a Lucero. ¿Sí recuerdan? Sí. El octavo, el que va a perdición, Correcto. que se encarnaba en la tierra, ¿no? Así es. Y bueno, les he hablado de Elohim, entonces resulta que ahora vamos a entrar ya a la parte donde la creación, porque hasta ahora no hemos traído la creación física, solamente hemos escudriñado los pensamientos de Elohim. Pero es necesario que usted conozca el lugar de donde se creó todo. Amén. Amén. Entonces esta mañana vamos a mirar el rostro de Elohim. Amén. Amén. Eso. Entonces miramos el domingo que pasó a manera de resumen cómo se creó a Lucero, el sello de la perfección de Dios. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Miramos los diferentes nombres de Lucero de acuerdo a lo que vino haciendo. Amén. Hasta que llegó a ser Satanás. Nunca estuve de acuerdo yo con este título que le dieron. Mire, el Dios de esta edad perversa. Si lo mira aquí en la cámara, mírenlo bien. Eso, ¿sí se ve bien ahí? Eso. Resulta que el único Dios con D mayúscula es el Dios de la eternidad, no Satanás. Correcto. De pronto se les escapó esto cuando imprimieron esto en grabación en la voz de Dios. Ahora yo no estoy juzgando a mis hermanos, ¿no? Espero usted me entienda. No, yo siempre, para mí Satanás siempre es con Dios, cuando es el Dios de este Edén, el Dios de esta perversa es con D minúscula. Amén. 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 Porque el único Dios con D mayúscula es el Dios de la creación. Aún ni el hombre, que es el Dios de la tierra, es con D mayúscula. Amén. ¿Sí está bien? Eso. Entonces miramos los nombres de Lucero hasta que llegó a ser ¿qué? El Dios de esta edad perversa. Formó su Edén de Satanás. También miramos que él es un querubín grande, o sea, el cual formaba las primeras filas de los coros celestiales allá. O sea, él es un gran cantante. Por eso que usted mira que la organización y la denominación que son ordenadas por Satanás, la prioridad de ellos es la música. Ellos gritan, bailan y entran en éxtasis de acuerdo a la música, pero de la palabra, poco. ¿Sí está bien? Usted puede conocer, puede diferenciar lo uno de lo otro. ¿Sí está bien? Entonces, ahora, encontramos que Lucero también es un hijo de Dios. ¿Sí está bien? Entonces, empezamos con San Juan capítulo 4, verso 12, donde dice que a Dios nadie le ha visto ¿qué? Jamás. ¿Está bien? Todo eso dice la palabra. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, usted se puede preguntar, bueno, hermano Javier, bueno, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es José Javier Quintero. Bueno, hermano Javier, entonces usted me viene a hablar de que Elohim tiene un rostro, porque es que ese es el título del mensaje esta mañana. El rostro de Elohim. Amén. Amén. Entonces usted me viene a decir que Dios tiene un rostro cuando la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Tremendo, ¿no? Sí, hermano. Le vengo a hablar de eso. Que Elohim, el Señor, tiene un rostro. Amén. 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 Y ese es el misterio que estaba oculto desde el principio del mundo, desde el principio de la creación. ¿Sí está bien? Vamos a mirar el mensaje. Cristo
es el misterio de Dios revelado, la página 22, el verso 141 al verso 143, dice así. Lo primero fue que Dios quería revelarse al pueblo. Entonces ese Dios invisible anhelaba dejarse ver. Cuando Él hiciera su creación, la trajera a manifestación en forma visible, Él quería dejarse ver, que la gente supiera quién es Dios, cómo es Dios. Amén. Amén. ¿Sí estamos ahí? Entonces Dios quería revelarse al pueblo. Él no podía hacerlo como el gran Jehová, Dios, quien abarcaba todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. Él es demasiado grande para que fuera revelado a la gente, porque sería demasiado misterioso. ¿Cómo podría ese gran ser que nunca tuvo comienzo, que después de usted ir más allá del cielo, del ciclo de cientos de billones y billones y trillones de años luz por el espacio, y allá afuera lo infinito, a la eternidad, y una gran criatura que fue todo eso y aún lo es? Pero lo que Él quería hacer, Él amaba ser padre, porque Él era padre. Amén. Y la única manera como Él pudo expresarlo era viniendo a ser un hijo del hombre. Por eso es que Jesús continuamente decía el hijo del hombre. Amén. Amén. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que estaba hablando, muchos de ellos, pero ahora lo entienden ustedes. Amén. ¿Ven? Él quería expresarse a sí mismo. Ese fue uno de sus tres grandes propósitos. Era expresarse a sí mismo, identificarse a sí mismo con seres humanos, para revelarse a sí mismo en Cristo. Amén. Entonces ese Dios invisible tenía tres propósitos. Y el principal propósito era ¿de qué? O uno de sus propósitos era ¿qué? De Él darse a conocer, revelarse a sí mismo a sus hijos. Amén. Ese era uno de los tres propósitos que Él tuvo allá en el principio. ¿Sí está bien? Amén. ¿Cuántos creen en su palabra? Amén. Ahora miremos. Página 24 del mismo mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Vamos a ver los tres propósitos. ¿Cuáles son? Para que usted los tenga pendientes. El primero, para expresarse a sí mismo plenamente. Dios en Cristo. ¿Cuál es el primer propósito? Era de Dios expresarse o darse a conocer, manifestarse. ¿Dónde? En Cristo. Pero es que lo primero del ser invisible fue esa luz, ese halo, esa chequina. Amén. Amén. Entonces Dios trasladó toda su potencia, todo su poder allí. Amén. El segundo punto, estoy leyendo el verso 154 hasta el 156 de la página 24. El segundo propósito, para tener la preeminencia. Amén. Por esto, en su iglesia, la cual es su cuerpo, la novia, hasta que Él pueda tener la preeminencia para expresarse a sí mismo a través de ellos. Amén. ¿Cuál es el primer propósito? Darse a conocer por medio de quién? De Cristo. Por eso es que Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Y cuál es el segundo propósito? De Él tener la preeminencia en su novia. ¿Para qué? Para expresarse a través de ellos. En otras palabras, hacerse carne, meterse dentro de usted. Amén. Si usted es novia, si yo soy novia. Amén. Amén. Y lo tercero, el tercer propósito era para restaurar el reino a su posición de vida, que cayó a raíz del pecado del primer Adán. De nuevo, a cuando él caminaba en lo fresco de la tarde con su gente, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Entonces, ¿cuál es la tercera parte?
restaurar el reino. Amén. No el reino de Israel, porque eso es otra cosa. A él hizo la pregunta, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Dijo, no toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Pero aquí está hablando del reino de él, no el reino de Israel, el reino de él. ¿Qué era el reino de él? Ese compañerismo que él tenía con sus hijos. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Amén. Cuando él trajo a Adán a la escena, él tenía ese compañerismo con Adán, lo dormía a la hora de la tarde. ¿Creen eso? Amén. Entonces ya conocen los tres propósitos. Ahora miremos por qué nadie ha visto jamás a Dios. San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A ver, hermanos, ¿quién es Dios? Ayúdenme. Deja para que los demás ya vean también. ¿Quién es Dios? ¿Quién ha visto un espíritu? ¿Por qué no ha visto un espíritu? Porque es que un espíritu es intangible, invisible. Amén. Entonces, en esa forma, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Sí está bien? Amén. Porque Dios es ¿qué? Espíritu. San Juan capítulo 1, verso 18. Vamos a leer pura Biblia. Creo que no voy a durarme mucho tiempo, según veo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso, entonces como a Dios nadie, el Espíritu invisible, nadie lo ha visto jamás. El único que puede darlo a conocer es ¿quién? El unigénito, su Hijo. A Él se le dio la preeminencia de poder dar a conocer al Padre. Amén. Yo no sé si usted recuerda en los tiempos de cuando los días de la carne de Jesucristo, cuando estaba frente a Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con usted, no me habéis conocido. Amén. Eso es un bulto de anzuelos para los trinitarios. Así es. Amén. Y aún para mucha gente de los unitarios. Correcto, amén. Porque realmente, en el mundo pentecostal que dicen ser unitarios, realmente no son unitarios. Son duitarios. Pero estamos mirando el gran Elohim. Amén. Entonces el único que tiene la autoridad de manifestarlo, ¿quién es? El unigénito Hijo del Padre. Amén. Miremos un extracto. El mensaje. Veremos a Jesús, el verso número 15. Dice, el que me ha visto, así de bien, todo bien. El que me ha visto, ahora, si Cristo se ha levantado de los muertos y hemos hecho la invitación y la escritura que Él prometió que podríamos verle y que nosotros, Él sería el mismo ayer y hoy y por siempre, entonces, ¿desearías verlo? Amén. ¿Cuántos desearían verlo? Amén. Amén. ¿Cuántos desearían ver a Elohim? Amén. Qué cosa, ¿no? ¿Desearías verlo? ¿Lo desearías? Si has levantado tus manos, ¿creería eso cada cristiano? Yo lo creería con mis manos levantadas. Yo amaría verle a Él. Bien, ahora, ¿cómo podemos verle? La manera como nosotros podemos verle a Él es a través de sus obras. Ahora, Él aún no tenía que venir en un cuerpo físico entre nosotros. Él está aquí en un cuerpo espiritual. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Un cuerpo espiritual llamado el Espíritu Santo. Él está en la forma del Espíritu Santo aquí mismo. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Ahora miren, vamos allá al principio. En el principio Dios era un espíritu. Espíritu Santo, ¿no? Y toda la fuente de bondad y misericordia y poder y todas las cosas buenas del amor, Dios era el centro de esa fuente. Y entonces el Logos que salió de Dios en el principio vino a ser lo que llamaríamos una teofanía o un cuerpo sobrenatural. Dios no es como el aire. ¿Ve? Él existe en un cuerpo.
saben que Dios tiene manos? ¿Cuántos saben que Dios tiene ojos? ¿Cuántos saben que Dios tiene oídos? ¿Cuántos saben que Dios tiene boca? ¿Cuántos saben que Dios tiene espalda y Moisés la vio? Entonces, ¿cómo así? ¿Se da cuenta que el invisible quería dejarse ver? ¿Y se dan cuenta que Dios tiene un cuerpo? Amén. Él físicamente se creó un cuerpo. Amén. ¿Lo creen? Amén. Ahora, por todo el tiempo ha sido el mismo Elohim, solo es que siempre se ha cambiado de máscara. Correcto. Amén. Es el poderoso Dios develado entre nosotros Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, él existía en un cuerpo, él existe, perdón, en un cuerpo. Moisés le vio pasar y dijo que se parecía a la espalda de un hombre, etc. Y entonces, esa misma teofanía fue hecha carne y habitó entre nosotros, cuando Jesús. Y nosotros le contemplamos el unigénito del Padre, Cristo. ¿Quién es el único que lo puede revelar a él? El unigénito del Padre, Cristo. Amén. Otro mensaje, otro extracto. El mensaje de vida o sediento de vida. Algunos lo titularon así. El verso 22 dice: cerremos nuestros ojos a nuestra imaginación por un instante y regresemos al antes de que hubiera algo. La gran fuente de toda la eternidad era ese espíritu de amor y de gozo, ese espíritu de honestidad, ese espíritu de verdad en esta perfección. Y más allá de la existencia del Padre salió el Logos, el cual era ¿qué? El Hijo, lo cual era la teofanía, el cual era el cuerpo del gran Jehová. Ahí obtuvo un cuerpo. Amén. A ver, hermanos, ¿se dan cuenta? Dios que se metió en un cuerpo celestial. O sea, esa invisible ya era visible como luz, un cuerpo de luz. Amén. Amén. Pero no solo se iba a quedar allá, él iba a venir a vestirse de carne. ¿Lo creen? Amén. Muy bien. Eso es el Logos. La palabra habló claramente de las grandes fuentes de vida y apareció. Y allí estuvo la teofanía, lo cual era Dios hecho en palabra. Usted ahí regresa a San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios. ¿Y ese verbo qué era? Dios. Amén. 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 ¿Hasta ahí todo bien? Amén. Entonces, ¿tiene Elohim un cuerpo? Amén. ¿Quién es Elohim? El Señor. Amén. Sí. ¿Él tiene un cuerpo? Sí. Amén. Éxodo capítulo 24, verso 9. Vamos a empezar a mirar algunas partes, para que usted se dé cuenta que la palabra no miente. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies. ¿Debajo de qué? Sus pies. ¿Cómo así que ellos vieron al Dios de Israel? ¿Y qué había debajo de los pies del Dios de Israel? Como un embaldosado de zafiro. Entonces Dios tiene pies. Amén. ¿Moisés lo vio? Hermanos, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo así que nadie ha visto jamás a Dios? Pero en forma de espíritu, ya les dije. Pero Dios determinó dejarse ver en un cuerpo. Entonces Dios tiene pies. Es verdad, dice así la Biblia. Repite, hermanos, que yo no sé. Y vieron al Dios de Israel, y había... ¿A quién vieron? Al Dios de Israel. Mire, dice que vieron al Dios de Israel. ¿Ven? Siga. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y había debajo de los pies del Dios de Israel, o sea, los pies del Dios de Israel. Moisés tuvo esa bienaventuranza, hermanos, Amén. de ver los pies del Dios de Israel, hermanos. ¿Usted qué haría si viera sus pies, hermanos? ¿Ah? ¿Qué haría? A ver, yo pregunto por acá. ¿Qué haría? Uno que levante la mano. ¿Qué haría? A eso. ¿Alguien más? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Si vieran al menos los pies del Dios de Israel. ¿Qué harían? Caerían, pues dicen. ¿Qué harían? No escucho. A ver, lo escucho. A ver. Lloraría de alegría. Pero les quiero decir una cosa. Dios dejó de su rostro, no hemos hecho eso. Que es mejor todavía que los pies. Ahora les vamos a mostrar el rostro. ¿Qué cosa, hermanos? Amén. Muy bien. Ya leíste Éxodo 24, 9 al 11, ¿no? Deuteronomio capítulo
11. Sí. Deuteronomio capítulo 11, verso 11 al verso 12. Deuteronomio capítulo 11, verso 11 al 12. Sí, ¿verdad? La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. ¿Cómo así? ¿Dios tiene ojos? Amén. 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 Una vez más, hermano. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Amén. Amén. La tierra que Dios les dio, Dios la vigilaba con sus propios ojos. Entonces ya encontramos que Dios tiene pies, Dios tiene ojos. Amén. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Porque es muy difícil creer eso. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 33. Sigamos avanzando. Es que por eso es dijo la palabra escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenéis que la vida eterna. La gente no conoce a Dios porque no quiere. ¿Sabe cuál es lo que pasó? Le voy a decir por qué la gente no conoce a Dios. La gente conoce más a su pastor, o tiene el espíritu de su pastor, o el espíritu de su iglesia, que poder conocer el espíritu de Dios. Así es, Y amén. conocer de Dios. Amén. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Amén. A ver, Éxodo capítulo 33, verso 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ah, tremendo, ¿no? Sigan. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ahí, ¿tiene mano? Amén. ¿Tiene mano? Amén. Entonces ya miramos que tiene pies, tiene ojos, tiene mano. Pero hasta ahí le dijo, no verás mi rostro porque no vivirás. Pero ya sabemos que tiene pies, tiene ojos, tiene manos. ¿Sí está bien? Amén. ¿Qué más tiene? Siga. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Ah, ¿tiene espalda Dios? Amén. A ver, hermano, voltee por acá para los días. ¿Esto cómo se llama? ¿Dios tiene esto también? ¿Como un hombre? Ahí, hermanos. ¿Sí? Amén. Hermano, qué maravilla. Así es. Qué hermoso es eso, ¿no? Amén. Por eso que usted no viene aquí a una religión. No, usted viene aquí a conocer a Dios. Amén. ¿Sí está bien? Amén. Ese es el propósito. Entonces tiene espaldas, ¿verdad? Entonces, si Dios, Elohim, existe, ¿dónde está? Porque ¿cómo es posible que Moisés y la gente allá, Adán habló con Dios? Y entonces seríamos nosotros los más desventurados de no saber de Él o no conocerle a Él. Amén. El cristianismo, bueno, el que es verdadero cristiano debe conocerle. ¿Está bien? Amén. Job 24:1, a ver si es verdad. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Alguien le conoce? ¿Cuántos conocen a Elohim? Amén. ¿No conoce usted a Elohim? Amén. Y si usted le conoce, entonces ¿por qué no ve sus días? Entonces alguien debe conocerle a Él. ¿Sí está bien? Amén. Bueno, hay gente que conoce más de Shakira, de la loca, de Martin, del homosexualismo, de cualquier cosa, de religión, de política. Usted verá cómo pelean ahora por política. Ay, pues, y supuestamente cristianos, peleando por política. Digo, qué tristeza, hermano. ¿Ah? No, debieran conocer al Creador. Debieran de buscar la forma de conocer a Elohim. Amén. Tener un encuentro personal con Él. A eso es que es llamado el cristianismo. Amén, amén. Amén. Por cierto, cristianismo no es cargar una Biblia bajo el brazo. El cristianismo no es cantar y gritar y ponerse verdes. No. Cristianismo es ser como Cristo. ¿Y cómo se va a hacer como Cristo si ni siquiera lo conoce? Usted dice, yo quiero ser como mi papá y ni siquiera sabe quién es su papá. ¿Ah? Qué cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, alguien debe conocerle, ¿no? Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen
no ven sus días. San Juan capítulo 1, esta la conocen todos. Capítulo 1, verso 1 al 14. Yo creo que usted ya es un maestro en esto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. ¿Y allá qué era la palabra? La teofanía. A ver, ahora sí lo ubicaron bien. Amén. Entonces el principio era ¿qué? La teofanía. Y la teofanía era con Dios. ¿Y esa teofanía era qué? Dios. Ahora sí les puedo. Amén. ¿Qué es la teofanía? La palabra, lo que el mensaje nos está diciendo cada rato. Amén. Logos, teofanía, palabra. ¿Sí es así? Sigue, hermano. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que me van en la obligación de primero mostrarles el rostro de Elohim para que usted se dé cuenta después desde dónde fue creado todo. Amén. ¿Y quién fue el que dijo sea la luz y quién fue el que dijo hagamos al hombre? Amén. Entonces todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sigue, hermano. En Él estaba la vida. ¿Dónde? En él. ¿En él? ¿Quién es él? El Logos, la Chequina, la teofanía. Ahí estaba quién? La vida. La vida. El Espíritu Eterno, la vida. Estaba allí. Se había entronado. Amén. Siga. Y la vida era la luz de los hombres. Oiga. ¿Y esa vida qué era? La luz. La luz de los hombres. Entonces la vida es luz. Amén. Amén. ¿Sí está bien? Amén. Es que Dios es luz. Amén. Bueno, Dios es Logos, Dios es Chequina. Amén. ¿Sí está bien? Amén. Y la vida era la luz de los hombres. Siga, hermano. La luz en las tinieblas resplandece, Eso. y las tinieblas no prevalecieron contra Él. Amén. Siga. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista, ¿no? Siga. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Amén. Siga. No era Él la luz. Juan no era la luz. No, Juan vino a testificar Amén. de que Dios es luz. Amén. Siga. Sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. A esa luz se vino de la eternidad. ¿Para dónde? Para este mundo. Siga. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, Uy, tremendo, ¿no? Siga. pero el mundo no le conoció. El mundo no sabe quién es su creador. Usted encuentra todavía un poco, perdóneme, es que no, más bien no decirlo. ¿Cómo le llamamos a eso, hermano? Eso es torpeza, ¿qué puede llamar eso? Ignorancia. Esa es la palabra. Tanta la ignorancia. Hay gente que basados es en la ciencia, pero no reconocen que hay un Dios que es el creador Así es. de ese sol, de esa luna, de las estrellas, de la tierra, del mar que es curvo, la tierra es curva. Basados en la ciencia, pero no reconocen al que creó todas las cosas. Es correcto. Siga, A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. siga. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siga. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y esa luz, ese logos, esa chequina, se hizo un cuerpo de carne. Amén. Amén. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria Como del unigénito. como el unigénito del Padre. ¿Quién es el que revela a Elohim? El unigénito. Entonces, después de ser luz, vino a ser ¿qué? Carne. Y entonces ustedes vieron la carne de Jesucristo. ¿Pero qué era la carne de Jesucristo? Era el tabernáculo viviente de la luz, Amén. de Elohim. ¿Sí está bien? ¿Cuánto me captaron ahí? Amén. Bueno, es que le dijo Felipe, muéstranos al Padre. Y le dije, Felipe, hola Felipe, ¿cómo así? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe.
Es que aún los discípulos no sabían con quién andaban. Así es. Aún las iglesias hoy, cristianismo, no saben quién es Dios. Se habla de Dios. Es muy bueno hablar de Dios. Es como un bochinche hablar de la vecina o el vecino. Pero no saben quién es. Correcto. ¿Ah? Así es. Como loros, repetir lo que otro dijo. Pero ¿usted sabe quién es Dios? Si sabemos quién es Dios, ¿cómo es Dios? Es menester que el verdadero cristianismo conozcamos quién es Elohim. ¿Cree en su palabra? Amén. Colosenses capítulo 1, verso 12 hasta el verso 18. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios, Amén. el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Entonces, ahí está. Elohim antes de la fundación del mundo era una mente pensante. ¿Sí está bien? Pero cuando de él salió la palabra kenos, que significa que se vació él mismo y formó un cuerpo de luz que es su Hijo, Cristo, el Logos, el misterio de Dios revelado por todos los tiempos. Cuando Dios hizo ese trono, entonces todo lo que él había pensado, la novia y el cordero que había sido sacrificado antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y la iglesia que había escrito en el libro de la vida. ¿Sí me están captando? Amén. ¿Cuál es la diferencia? Que la novia está escrita en el libro de la vida del cordero, mas la iglesia no. Correcto. Amén. Bueno, eso es lo que dice el mensaje. Amén. Así es. Amén. Entonces, cuando ella tenía todo ese planeta y había traído a existencia el lobo, la luz, todo lo trasladó allí, al reino de su amado Hijo. Y desde allí es que se iba a empezar a crear, a traer a visible el mundo invisible. Amén. 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 Una vez más el texto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, Fuimos trasladados ahí. Amén. 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 Eso, siga. en quien tenemos redención por su sangre, Siga. el perdón de pecados. Eso, siga. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. A ver, ¿él es qué? La imagen. ¿De quién? El Dios invisible. Este es el Dios que se hizo visible, pero ¿era qué? Invisible. Este es el reino de su amado Hijo. Este es el Logos. Esta es la Chequina. A ver, ¿sí está bien? Amén. ¿Cuántos lo están viendo? Amén. Ahí es donde fue trasladado todo. El mundo invisible. Amén. Y lo primero visible fue ¿qué? El Logos, la Chequina. Siga. Él es la imagen del Dios invisible, Siga. el primogénito de toda creación. Siga. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En él. Siga. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Siga, hermano. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Amén. Siga hasta el 18. Y Él es antes de todas las cosas. Oiga. Y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Amén. ¿Sí está bien? Siga. Y Él es la ¿Y él cabeza es del qué? cuerpo. ¿Y él es qué? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No es una cabeza. No es la cabeza. ¿De quién? Del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? Que es la iglesia. No. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. O sea, su novia. Amén. Amén. Usted debe saber que hay una iglesia novia. Amén. Así es. ¿Está bien? Amén. Entonces, él es la cabeza. ¿De quién? Mire, pero él todavía no había manifestado el cuerpo. Solo es la cabeza. ¿Sí está bien? Amén. Amén. Cristo es el misterio de Dios revelado. ¿Y es la cabeza de qué? Del cuerpo. Sigue, hermano, hasta el 18. Que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿En todo tiene la preeminencia? Amén. Colosenses capítulo 2. La escritura, ¿no? Estamos viendo Biblia. Colosenses capítulo 2. Verso 8 al verso 10.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nadie se deje engañar de filosofías y huecas, ¿qué? Sutilezas, siga. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Siga. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A ver, ¿dónde está toda la plenitud de la deidad? ¿Dónde está? Toda, ojo, toda. Es que todo lo que era Elohim fue trasladado acá. Amén. ¿Sí está bien? Amén. Amén. Entonces aquí es cuando Elohim empieza a ser visible, a hacerse visible. ¿Y quién es el que lo hace visible o quién lo manifiesta? El primogénito de toda creación. Su Hijo. Amén. ¿Sí está bien? Una vez más con esto. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Es la cabeza o no es la cabeza? Amén. Ahora sí. Miren esto. ¿Cuál es la cabeza suya? Cristo. Amén. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien ahí? No, es que hermano, es que mi cabeza es fulano de tal. No, está perdido, está errado. Se agarró el cable de muerte. Así es. ¿Sí está bien? Se agarró el cable de muerte. No. ¿Su cabeza es quién? Cristo. ¿Sí está bien? ¿Cabeza de qué? De todo, ojo, no de todo hombre. A ver, ¿sí captan eso? De todo varón. ¿Sí está bien? No los hombres. Amén. Eso sería una gran enseñanza, la diferencia entre hombres y varón. Amén. Amén. Eso. Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Siga. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Él no tiene rostro? Amén. ¿Sí o no? Amén. El rostro de Elohim. ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Salmo 89:15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamar. ¿Hay un pueblo que sabe aclamarle? Amén. ¿Sí? ¿Usted le sabe aclamar? Amén. ¿Qué pasa con ese pueblo? Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Amén. Amén. Usted vaya, pregúntele a un católico, ¿cuál es el rostro de Dios? Y le muestra una estatua de yeso. ¿Quién hizo esa estatua de yeso? Quizás un borracho por ahí. Es más, son tan ilógicos que le colocaron madre a Dios. Cuando Dios no tiene principio de días. A ver, ¿cuál es la madre de Dios? ¿Qué cosa, no? Por eso es que Jesús, cuando María estuvo en la cruz con él, no le dijo madre, le dijo mujer. Así es. ¿Por qué mujer? Porque mujer es un ser, un recipiente para traer vida humana. No la madre de Dios. A ver, hermanos. ¿Sí estamos ahí? Así es. Amén. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte a Jehová. ¿Andará a la luz de qué? De tu rostro. San Juan capítulo 1, verso 9 al 14. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Esta luz. ¿Venía a dónde? A este mundo. Y ver el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo se hizo carne. Amén. ¿Y quién fue? La carne de Jesucristo. Amén. Eso. Amén. Entonces, miren esto tan hermoso. Ahora, la luz se hizo un cuerpo de carne. Vamos a ver qué pasó con ese cuerpo de carne. San Juan 17, verso 4 al 5. San Juan capítulo 17, verso 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me A ver, todos aquí.
Entonces, cuando esta luz que venía de la eternidad, el Logos, la parte visible de Elohim, el rostro de Dios, cuando se hizo carne en la forma de Jesucristo, vino a la tierra. ¿Está bien? Y cumplió su función. ¿Cuál era la función de Jesucristo? La hijo. Venir, si la función era de hijo, venir ¿a qué? A redimir físicamente, a derramar su sangre aquí en la tierra, por los que estaban escritos en el libro La vida del Cordero. Amén. A ver, ¿sí está bien? Vino a hacer la compra efectiva. Gloria a Dios. Gracias. Porque como Satanás había colocado su Edén de Satanás aquí, se requería un precio. Porque Adán entregó la raza humana ya. Entonces el postrer Adán, el segundo Adán, Jesucristo, vino a comprar con su sangre la raza caída que Adán vendió. Amén. Entonces ya cuando Jesucristo cumplió su función de traer el programa de la redención y otra cosa de manifestar el nombre de Elohim en la tierra. Amén. ¿Cuál es el nombre de Elohim en la tierra? Jesucristo. Jesús. Amén. Digo, Padre, les he dado a conocer tu nombre, no mi nombre, no, les he dado a conocer tu nombre. Amén. Y lo daré a conocer una vez más. ¿Sí dijo así? Entonces mire lo que está ya Jesucristo ahí diciendo cuando ya cumplió su función. Siga. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Siga. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, A ver, siga. con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ya los días de la función de la carne de Jesucristo estaban terminando. Digo, ahora yo necesito volver a donde estuve allá contigo. A ver, hermanos, ¿sí está bien ahí? Amén, así es. ¿Cuánto creen eso? Amén. ¿Sí estamos ahí? Amén. Entonces, qué bueno que se ofreció, porque Dios no puede morir. Por eso fue que esto se hizo carne. Hizo un cuerpo de carne, lo cual es el cordero, para que sangrara, para ser sacrificado. Porque Dios no puede morir. Tenía que morir la carne del hijo del hombre. Sangrar. Así es. Amén. Para comprarlo a usted y a mí. Amén. Pero ya hizo la compra. Ya hizo la obra de redención. Entonces necesitaba volver a donde estaba. ¿Y volvió? Amén. Vamos a ver si es verdad. Hechos capítulo 1. Hasta el 5. ¿Leíste hasta el 5 y 17 hasta el 4, 5? Sí. Sí. Eso. Entonces Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Sí, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Entonces cuando Jesucristo terminó su obra, ya lo habían asesinado. Se levantó de los muertos. Oigan esto, estuvo 40 días después de levantarse de los muertos, 40 días estuvo en la tierra. ¿Ustedes pueden creer eso? Amén. Por eso es que la resurrección que esperamos no será diferente. Les anticipo, habrá 40 días de manifestaciones. ¿Sí está bien? Ay, Dios, los que enterraron al mensajero. Entonces, mire usted, se levantó de los muertos, se Amén. presentó a sus discípulos, habló con los caminantes de Maús en el camino, Amén, sí, Señor. dio órdenes, estatutos. ¿Sí está bien? Pero llegó el momento de volver al estado que era antes. ¿Sí está bien? Y entonces había mucha gente allí. Lea el texto. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Cuál nube? Amén. Amén. ¿Dónde subió Jesús? ¿A dónde volvió? Aquí. ¿Quién le recibió? Esta nube. Amén. Amén. Le ocultó de sus ojos. Pero dio una promesa. A ver, todos estos evangélicos que no saben ni qué, es que ni conocen la Biblia, hermano. Andan diciendo que es que unas trompetas van a sonar y él va a aparecer Dios no sé dónde. No, miren lo que él dijo. Sigue, hermano.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, empezaron a mirar allá, a esta nube. Siga. entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, Ajá. los cuales también les dijeron, varones galileos, Varones Galileo, miren, siga. ¿por qué estáis mirando al ¿Usted cielo? por qué está mirando al cielo? Siga. Este mismo Jesús, Este mismo Jesús, siga, que ha sido tomado de vosotros al cielo, fue raptado. Amén. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Habrá un arrebatamiento? Amén. Fue raptado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿cómo le oyeron ir? En una nube. ¿Quién lo Amén. recibió? Una nube. Amén. 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 No las nubes. No. No, 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 no. Una nube. Amén. ¿Cuál nube? ¿Cuál? La que estuvo con Israel. Amén. La que estuvo con Adán. A ver, hermanos. La que estuvo con Moisés. Amén. Amén. ¿Sí está bien? Entonces ya él volvió a ser lo que antes era. ¿Sí está bien? Y cuando usted se vaya de esta tierra, ¿a dónde regresará? Por eso es que vamos, por eso tenía que mostrarles primero esto para ahora sí mostrarles cómo fue que vino el hombre, de qué cuerpo viene el hombre y a qué cuerpo tenemos que regresar. Amén. Eso. Entonces se fue. ¿Y qué? Una nube lo llevó. ¿Sí está bien? ¿Cuántos creen su palabra? Amén. Miren esto tan hermoso. ¿Terminó, cierto? Sí. Hechos capítulo 9. Vamos a ver si es verdad que ya no le verían más en carne. Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Tiempo después de haberse ido él. Siga. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, Está hablando de Saulo. amén, Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo. Así es. Antes de ser Pablo era Saulo. Y era perseguidor de los cristianos. Entonces iba Saulo camino a Damasco. Siga, hermano. repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿De dónde? Sí, así es. ¿Qué rodeó a Pablo? Esta luz. Amén. Siga, ¿y qué dijo? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde estaba Jesús ahora? Allá, ¿dónde estaba? Cuando Saulo se perseguía al pueblo de Dios. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús se había metido en su pueblo, había cumplido el segundo propósito que Dios tenía allá antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era el primer propósito? Revelarse a sí mismo a través de su Hijo. El segundo propósito era tener la preeminencia en su pueblo y que su novia lo pudiera manifestar a él. Entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, ahí había un pueblo. ¿Sí está bien? Amén. Los del aposento alto, mejor dicho. Y empezó Pablo, instruido por Gamaliel, el maestro de una organización grandísima ya. Esos herejes, esos que creen en un profeta muerto. ¿No es que ya les murió Jesús? Ay, amén. Así ¿Les es. murió Jesús? Sí. Ya está muerto. Sí. ¿Cómo van a creer en un profeta muerto? Eso es lo que dicen ahora. Eso es lo que dicen los de Caucún. Sí. Así es, correcto. Todos esos falsos demonios que se han encarnado. ¿Cómo van a creer en un profeta muerto? ¿Cómo van a creer en ese Jesús si se murió? Gloria a Dios. Uy, hermano. Gracias. Hay que acabar con ellos, hay que perseguirlos, hay que aniquilarlos. Esa religión no puede prosperar. Y menos cuando andan divulgando ese nombre. Ese nombre les fastidiaba. Sí, señor. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? Dios. El nombre del Señor Jesucristo. Amén. No querían saber nada, ni del personaje, ni del nombre, menos de su mensaje. Porque es que esa gente en la cual habitaba ya Jesús, en la forma del Espíritu, oiga, hermano, esa gente predicaba el mensaje de las buenas nuevas que Jesús había traído. ¿Lo creen? Amén. No solo lo predicaban, lo demostraban con poder y demostración.
Porque esta luz se había repartido en 120 lengüetas de fuego y había entrado en cada uno de ellos. Amén. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Qué perseguía Saulo? No perseguía hombres, perseguía al mismo Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? En su pueblo. Amén. Una vez más el texto. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Quién perseguía a Saulo? Entonces mire, él se apersonó. Es que él se identifica con usted. ¿Por qué me persigue Saulo? Sígale, siga. Él Dale. dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y usted quién es? ¿Cómo así? ¿Y el que me habla quién es? ¿Y esta luz quién es? ¿Quién es usted? Y le dijo: yo soy Jesús. ¡Ah! ¡Yo soy Jesús a quien tú persigues! Bueno, ¿cómo así? Jesús no había sido carne. Pero ahora, ¿cómo estaba? ¿Había regresado a ser qué? Luz. Gloria a Dios. Logos. Teofanía. Chequina. Yo soy ese el que usted persigue. Amén, así es. Pero cuando Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor significa, ¿quién eres, Elohim? Amén. ¿Quién eres, Elohim? Gracias. Yo soy esta luz. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Amén. Y fue tanto el impacto que quedó ciego. Así es. ¿Ciego? Amén. Ciego. Por lo que todo el que persigue esto termina ciego. Así es. Amén. Todo el que niega esto termina ciego y lleno de demonios. Porque el que no cree la verdad, Dios mismo les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Amén. Así es. Y ciegos por cuanto son odiseaicos y tendrán predicadores y mensajeros ciegos, Correcto. enceguecedores. Amén. Sí, les toman la palabra, les predican la palabra, pero es para enceguecerlos. Sí, Señor. Pero el que da la vida y la vida, la fuente de la luz, está aquí. Amén. Gracias. ¿Pueden Señor. creer? Amén. Oh, Gracias, entonces viene Pablo, claro, Pablo se fue, apenas vio eso y dijo, no, Elohim. ¿Yo con quién es? ¿A quién es que estoy siguiendo yo? Uy, Señor. Y ahí es cuando Pablo recuerda la muerte de Esteban y todo eso y dice, ¿yo qué hice? ¿Yo qué he hecho, Dios mío? Pablo no aguantó y se fue para Arabia a escudriñar. A escudriñar. Amén. A mirar quién era Elohim. Y Pablo logró encontrar quién era Elohim. Amén. Y lo rastreó por todos los pergaminos. Amén. Y encontró a Elohim hablando con Abraham. Amén. Encontró a Elohim antes de la creación. Amén, amén. ¿Yo con quién me encontré? Y él mismo. Con el mismo Elohim. Cristo. Y entonces ya Pablo regresa de Arabia. ¡Oh! Ya era otro. Ya no era la instrucción de Gamaliel. No. Ya era revelación sobrenatural que tenía. Y entonces tenía la revelación sobrenatural. Dijo, mire, les voy a decir una cosa. De aquí en adelante a ustedes. Y ténganlo bien en cuenta. Los que esperan que el cielo se abra y se abran trompetas. Y aparezca ahí uno con túnica diciendo, mire, yo soy Jesús. Están engañados. Señor. Les voy a decir por qué. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante. De manera que nosotros, tengan en cuenta quién está hablando hoy, el apóstol Pablo. De manera que nosotros de aquí en adelante, A siga. nadie conocemos según la carne. Oiga, siga. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos. Ya no le veremos así. Amén. Amén. La gente espera ver a Jesús en carne. Otra vuelta. Bueno, en carne, la carne que tuvo en Galilea, ¿no? Así es. A ver, a eso me refiero, ¿no? Amén. ¿Sí está bien? Amén. Porque Jesús se manifiesta en carne. Amén. Pelos, Correcto. Así es. para que me entiendan. Pero en la carne que cuando Él estuvo en los tiempos de Jesucristo, ya no le veréis así. Una vez más el texto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Al 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Hay una nueva creación. Amén. Siga, hermano. Las cosas viejas pasaron. Lo viejo pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora todo es hecho nuevo. Amén. ¿Sí está bien? Amén. Entonces deje usted los rudimentos de muerte. Y vamos adelante a la perfección. ¿Sí está bien? ¿Cómo es perfecto usted? La única forma de entrar, el único perfecto es Cristo. Y la única forma de usted ser perfecto es usted entrando en Cristo. ¿Cómo entra en Cristo? Por un bautismo, todos somos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál bautismo? El bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ahí somos perfectos. Amén. Gloria al Señor. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo lo conocimos según el barbado de Galilea, ya no le va a presentar así. Qué pena. Ya no se nos va a presentar así. Amén. ¿Sí está bien? Bueno, esto es punto y aparte. Yo estaba mirando cuando él fue subido allá, cuando Jesucristo allá se la transfiguró en el monte de la transfiguración, y su rostro se hizo otro. O sea, cambió de velo, mostró el velo que tendría al final. Amén. Y mire lo que dijo allá la voz. La voz allá dijo, a él oíd. Y cuando la voz dijo allá a él oíd, no quitó los predicadores. ¿O sí? ¿No? ¿Los quitó? No. Y cuando el hermano Branham fue subido aquí a la nube, también sonó la voz, a él oíd. Y había 3 varones ahí, testigos terrenales. El hermano Solman, bueno, habían 3. Amén. ¿Y quitó los predicadores? No. Tampoco. ¿Qué cosa no? ¿Por qué? Alguien tiene que decir. Amén. Amén. Lo que él dijo. Cuando Jesús se levantó de la tumba y fueron a mirar la tumba, ¿qué le dijo el ángel? ¡Id y decid! Amén. ¿Fueron enviados? Sí. A decir. Amén. Qué cosa, ¿no? ¿Y qué dijo William Branham en el mensaje? Digan lo que dicen las cintas. Amén. Alguien tiene que decir. Todo corre en paralelo. Amén. Otro punto. Es que tu mensaje, sí, hay muchas traducciones que dicen ahí, tu mensaje. ¿Qué dice? Tú y tu mensaje. No, hay una parte. ¿Tu mensaje qué? Precursarán la segunda venida. Y quitaron el mensajero. Sí, lo quitaron. Entonces allá no fue Juan el que dijo de ahí el cordero. Fue el mensaje de Juan. En la primera venida de Cristo. No, si todo corre paralelo. Amén. Sí. Tú y tu mensaje. Amén. Sí es. Tú y tu mensaje. Sí, algunas traducciones dicen tu mensaje. Pero también hay traducciones que dicen tú y tu mensaje. Amén. Es como cuando se le dijo que él tenía que ir a Israel. Entonces los apóstatas de este mensaje dijeron, no, tú no irás, tú no eres el hombre. No, así no dice. Así no dice. Lo que dice es, aún no es la hora, será más adelante que esto. Amén. Amén. Cristo las primicias Sí, amén. y después Son los que son de Cristo en su venida. Amén. Oh, ¿cómo transversaron la palabra? ¿Por qué no se quedaron con el mensaje y la palabra tal cual como está? Amén, gloria a Dios. Sí, Señor, eso es correcto. Entonces, si a Cristo conocimos según la carne, allá como en los tiempos de Jesucristo, el barbado de Galilea, como le dicen, ya no le veremos así. ya no. No, Señor. Amén. Amén. Y Él lo probó. Amén. Él lo probó. ¿Y lo había prometido? Lo había prometido. Miremos a ver si es verdad. Lucas capítulo 17, verso 20 al 30. Preguntado por los fariseos. ¿Quién ¿cuál- preguntaba? Los fariseos. Estas denominaciones son tremendas, ¿no? Sí, ha preguntado por los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. No se va a la fecha. Cuando venga el reino de Dios. Amén. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿El reino? Amén. Sí ¿No es. trasladó todo el reino de su amado Hijo? Sí. El reino de Dios, miren,
Esta no va a entrar con advertencia, les había dicho, ¿no? Sigan. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Gloria a Dios. Siga. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Amén. Amén, amén. ¿El Hijo del Hombre tiene varios días? Sí, amén. Oh, cuando Abraham fue uno, Sí. una de las manifestaciones de los días del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo en carne fue otro, el Hijo del Hombre. Y hoy, Amén. y hoy, Gloria a Dios. Así es. el Hijo del Hombre se vistió de carne. Después miramos eso, ¿en qué carne? Amén. Amén. Siga, hermano. Y no lo veréis. Siga, Y os dirán, helo aquí o helo allí. siga. No vayáis ni lo sigáis. Oh, Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, siga. así también será el Hijo del Hombre en su día. Amén. Amén. Mira, Amén. así tenemos, ¿será qué? Día. El Hijo ¿Quién es este? Hijo del hombre. El Hijo del Hombre. Esta es la forma visible de quién? El Hijo del hombre. Del invisible. Así es. Y la forma visible del invisible, ¿quién es? Su Hijo. Su hijo. ¿Y quién es su Hijo Hijo? del hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? El ministerio profético de la palabra creativa. Amén. Amén. El Hijo del Hombre. De un extremo del cielo al otro. Siga. Pero primero es necesario que padezca mucho Sí, amén. y sea desechado por esta generación. Siga. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Hasta el 30, ¿no? Siga. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. ¿Y no es así ahorita? ¿No estamos como los días de Noé? Así es. ¿No estamos como los días de Lot? ¿Qué hacían en los días de Noé? Se casaban y se daban en qué? En casamiento. Era un prostíbulo mundial. ¿O no? ¿Estamos en un prostíbulo mundial? ¿Sí o no? Entre las redes. Y ahí usted encuentra la que quiera, mostrando, exhibiendo su cuerpo. Y, parecen serpientes, ¿no? Y tienen encantado a todos los... Tremendo, ¿no? Estamos como los días de Noé. Pero y como los días de Lot. Hoy ya no son hombres. ¡Ay! Oye. ¡Ay! Y usted lo ve con los cuerpezotes de fome. Y cuando le hablan a usted, hola, ¿cómo estás? Sí, señor. Así es correcto. ¡Qué tristeza! Sí, señor. ¿En qué quedó el hombre hoy? Y usted mira a la mujer con pelo corto y empantalonada. ¡Fulano! ¡Ven para acá! Todo al revés, ¿no? ¿Sí estamos en los días? ¿O no? Gobernador, bueno, no ir lejos, la alcaldesa de la ciudad de Cali. Señor. El alcalde de Bogotá. ¿Estoy mal? Sí, no, así es. ¡Mano! ¡Llegó a los altos rangos! Sí, señor, los días de los... Nosotros estamos como los días de Lot. Era el tiempo cuando esto tenía que haberse manifestado como los días de Lot, como los días de Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. Esto tenía que dejarse ver. ¿Quién? El rostro de Elohim. Pero ¿quién lo vería? Gracias, Señor Jesús. La organización denominada jamás lo verá, y si lo ven, verán, quítame eso al frente, yo no quiero saber de eso. ¿Eso qué es? Sí, Señor. No saben, ni conocen quién es Elohim. Amén. Correcto, amén. Y aquí, el rostro de Elohim Amén, gracias, Señor. manifestado. Cristo, el misterio de Dios revelado a través de todas las edades. Amén. Amén. Nos colocamos en nuestros pies. Gracias, Señor Jesús. Dejémoslo ahí porque es que esto continúa. Ahora sí vamos a ver cómo se creó el hombre. Y luego vamos a venirnos. Porque es que esto no solamente es así. Esto tiene que vestirse de carne. Amén. A ver, hermanos. No solo cuando Jesucristo se vistió de carne, no. Cuando Abraham se vistió de carne. Amén. Amén. Y luego en nuestros días también se vistió de carne. Amén. Y vamos a ver el pimpollo. Vamos a ver quién es el que está vestido con la túnica de 7 colores. Amén. Vamos a ver a quién fue el que se le dijo almacén alimento. Gracias, Señor.
adelante a la perfección. Amén. Amén, amén. Señor Dios, Padre Celestial, Dios de la creación. Oh, gran Elohim, que por tu gracia y tu misericordia nos permitiste conocer tu rostro. Gracias. Oh, el misterio oculto desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, siendo revelado ante nuestros ojos, siendo manifestado. Sí, muchos tienen el cuadro de la Chequina en su casa o en las iglesias está, pero ni siquiera saben qué es eso. No. Qué bueno, no solo tener un cuadro, sino saber quién es ese. ¿Desde dónde viene? ¿Y qué es lo que está haciendo hoy? ¿Dónde está entronado hoy? ¿Cuándo se cumplirá esa palabra? Yo estaré con vosotros y en vosotros. Él mostrando sus propósitos para restaurar el reino. Porque tendremos un gran gozo. Gloria a Dios. Oh Señor, cuando venga de los cuatro ángulos del cielo a recoger a sus escogidos en el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho por hombres, cuando ese reino sea restaurado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de la hora. Gracias por tu pueblo, bendícenos. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Tú eres maravilloso. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, oh Jehová. Andará bajo la luz de tu rostro. Amén. Gracias, Señor, porque nos dejaste ver tu rostro. Gracias. Cuando en la antigüedad no había hombre que viera tu rostro y viviera. Pero hoy tu gracia nos dejó ver tu rostro. Y no morir. Antes es una puerta abierta para entrar allí. Amén. Bendito y glorificado seas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, solo me pasé 10 minutos. Solo 10 minutos. Bendito el Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, son tan amables. Y vamos a escuchar un especial de nuestro hermano Isaac, el hombre de la risa. Buenos días, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Esta canción se llama el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
colabore para recolectar los diezmos y las ofrendas. Es tan amable. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor, la cual hemos escuchado, Señor. Ahora disponemos a recoger los diezmos y las ofrendas. Bendice al dador alegre en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Elohim Adonai, mi Dios y mi Señor, delegado del amor salvador, buen pastor, protector y nuestro redentor, es el Hijo de mi gran consolador. Digno eres, Señor, de tomar el poder, tómame corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. La raíz de David, renuevo de Isaí, mi Jesús, el que había de venir, el eterno Emmanuel, ungido de Jehová, alabado sea el León de Judá. Digno eres, Señor, de tomar el poder, tómame corazón y mi vida también. Yo te alabo, mi Dios, te bendigo, Señor, yo te adoro, Cordero de Dios. Aleluya. Amén. Gracias. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Él es maravilloso. Por ahí estaba el hermano Jorge Antonio pidiendo que había picado ese bicho, ¿no? Pero dice que ya fue sano, ahora que la niña se le había contaminado. Pues anoche estuvimos orando por él, ¿verdad? Amén. Creemos que Dios ya hizo la obra. Amén. Qué bueno es cuando la gente sabe que hay un lugar donde cualquier necesidad que tengan, puede colocarle ahí la petición. Y hay varios hermanos orando por eso. Quizás no se reporten, pero hay gente orando por eso. Amén. Amén. Como en el tiempo del profeta de Dios, había un poco de mujeres orando cuando él salía a las campañas. Y eso traía a Dios a la escena. Amén. Muy bien. No se olviden el culto el miércoles y el viernes, están todos invitados. Cantemos este himno. En Arizona apareció una nube blanca Amén, amén. que descendió. Ahí fue donde apareció, ¿no? El 28 de febrero de 1963, Elohim dejó ver su rostro. Muy bien. En Arizona apareció una nube blanca que descendió. Fueron 7 ángeles, 7 mensajeros, y allí estaba el rostro del Señor. Cara de león, otra como rey, rostro de hombre,
Pentateuco nos escribió. Habla en el desierto un testamento y en este tiempo toda la explicación. Cara del león, rostro como buey, rostro de hombre, águila volando. Son cuatro poderes, seres vivientes, y allí estaba el rostro del Señor. Y con un desierto que Dios sacó, con esa voz y aclamación. Sal y pueblo mío, no toques lo inmundo, que Dios nos dio hoy la liberación. Cara del león, otra como buey, rostro de hombre, águila volando. Son cuatro poderes, seres vivientes, y allí estaba el rostro del Señor. ¡Aleluya! Bendito el Señor. Shalom para todos. Pueden salir en orden, hermanos. Con la resistencia de mineros. Pues me voy la mano para saludar, no puede ser, hermano. No, bajémosle la mano. Amén, hermano. Aquí no hay nadie. Apague la luz, apague la luz. Hermano Aurelio. No hay como... Mira, hay que le hacer. Ya quedó en vivo.